Hola, ¿qué tal con todos? En este video tutorial voy a mostrar cómo utilizar la función sumar.si en Excel 2021. La función sumar.si suma algunos valores basados en un criterio o condición. El criterio de suma puede ser mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y menor o mayor que. En esta hoja de cálculo he creado una tabla que contiene artículos y cantidades. Y cada tabla tiene un criterio de suma diferente en la parte superior. En la primera tabla voy a sumar los valores mayores que 65, entonces en la celda C19 escribo el signo igual, la palabra sumar, doy doble clic izquierdo en la primera opción sumar.si, selecciono los valores, punto y coma, escribo el criterio de suma, abro comillas, símbolo mayor, el número 65, cierro comillas, lo que significa mayor que, cierro paréntesis y doy enter. La suma es 185. Se han sumado los valores mayores que 65, es decir, el número 89 y 96. En la segunda tabla voy a sumar los valores menores a 65 en la celda F19. Escribo el signo igual, la palabra sumar. Doy doble clic izquierdo en sumar.si. Selecciono los valores, punto y coma, abro comillas, símbolo menor, el número 65, cierro comillas, que es menor a 65, cierro paréntesis y presiono enter. La suma es 227. Se han sumado los valores menores a 65, es decir, el número 34, 26, 38, 27, 35, 49 y 18. En la tercera tabla voy a sumar los valores mayores o igual que 65. En la celda I19 escribo el signo igual, la palabra sumar. Elijo sumar.si. Selecciono los valores, punto y coma, abro comillas, símbolo mayor, símbolo igual, el número 65, cierro comillas, que indica que es mayor o igual que 65, cierro paréntesis y doy enter. La suma es 250. Se han sumado los valores mayores o igual que 65, es decir, el número 89, 65 y 96. En la cuarta tabla voy a sumar los valores menores o igual a 65. En la celda L19 escribo el signo igual, la palabra sumar. Escojo sumar.si. Selecciono los valores, punto y coma, abro comillas, símbolo menor e igual, el número 65, cierro comillas, que es menor o igual a 65, cierro paréntesis y pulso enter. La suma es 292. Se han sumado los valores menores o igual a 65, es decir, el número 34, 65, 26, 38, 27, 35, 49 y 18. Y en la quinta tabla voy a sumar los valores menores o mayores que 65. En la celda O19 escribo el signo igual, la palabra sumar. Elijo sumar.si. Selecciono los valores, punto y coma, abro comillas, símbolo menor, símbolo mayor, el número 65, cierro comillas,
que denota que no es igual a 65. Cierro paréntesis y presiono Enter. La suma es 412. Se ha sumado los valores menores o mayores que 65, es decir, el número 89, 34, 26, 38, 27, 96, 35, 49 y 18. Bueno, mi nombre es Jerry Rodríguez. Si te gustó el vídeo puedes darle like, compartir, usar la opción gracias, comentar y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.